Tal muchachos? La profe. ¿Qué tal, profe? Hola, profe. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo andamos con la química? Bien, ¿Bien jodido? Bien, bien. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ¿hay alguna duda que ustedes quieran resarcir o que repitamos o que no entendieron? podemos hacer algunos ejercicios. Sí, este, de esos últimos que habíamos hablado o quieren otros. De lo último que hablamos. ¿Ya? Bien, voy a poner otra entonces y vamos a ver si... Bien, ¿ven ahí algo ustedes, verdad? ¿O no? Sí. Sí. Muy bien. Estos ejercicios son de comprensión en realidad, ¿verdad? No son ejercicios propiamente dichos, pero son de comprensión. ¿Qué quiere decir de comprensión? Y cuando vos leíste algo y no pudiste comprender muy bien, y estos ejercicios son los que más te ayudan. A eso se refiere. Por ejemplo, y todos son conceptuales, ese es otro esquema, ¿verdad? O sea que tenés que saber sí o sí los conceptos de lo que se plantea, porque de lo contrario va a tener serios problemas. En realidad, estos son los tipos de ejercicios que te ayudan a aprender. ¿Ya? Aparte de comprender, vas a aprender. Em, podemos hacer, podemos hacer el ejercicio número uno, por ejemplo, que es lo más sencillo que hay. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno, entonces, ¿quién me dijo sí ahí? yo, profesor Ana Chamorro. Ana Chamorro. A ver, este, a ver, Ana Chamorro, decime un poco el concepto de equivalente. ¿Qué es un equivalente según vos? Para que tenga anotado, profesor. Eh, espera. En que tiene una relación igual entre dos cosas o mantienen una relación de equivalencia con dos objetos o algo así, profe, creo yo, ¿verdad? No. O con otras cosas. ¿Y un equivalente químico? Mm, ahí sí ya me perdí. Fíjense que cuando una sustancia va a reaccionar con otra sustancia,
lo que ocurre es que en realidad reaccionan en equivalencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ninguno debe faltar, ninguno debe sobrar. O sea que eso no quiere decir que solamente en gramos, sino en equivalente. ¿Por qué? Porque cada sustancia tiene un equivalente propio. Por ejemplo, ahí tenemos el primer ejercicio que dice el nitrato ferroso, el equivalente gramos, el equivalente químico. Entonces, tendríamos que tener el concepto de qué es, cómo se calcula un equivalente de una sal. Y la regla dice que habíamos leído la vez pasada, que el equivalente gramo de una sal es el peso molecular de la sal dividido el número total número de oxidación total del metal. ¿De acuerdo? Bueno, habría que leer un poco, ¿verdad? Pero bueno, esa es la regla. Como esto es una sal, entonces se lo toma una sal. Entonces, el peso molecular es la sumatoria de todos los pesos atómicos de componentes de la sal. En este caso, tendríamos que ver el hierro, creo que si mal no recuerdo era 56, el nitrógeno es 14, pero como hay 2, hay que multiplicar por 2, y el oxígeno es 16. Como hay 6, hay que multiplicar por 6. ¿Está todo bien? A ver, Ana, ¿cuánto? Profe, ¿puedes volver a explicar? El hierro, ven que dice ahí, el nitrato ferroso es hierro, entre paréntesis hay nitrógeno y oxígeno 3. Y todo eso hay 2. ¿Sí? Por eso es que ese paréntesis representa 2 veces cada uno de lo que hay ahí. Bien, entonces el peso atómico del hierro es 56, el del nitrógeno es 14, pero como hay 2, entonces se pone por 2, 14 por 2, en este caso en particular. Y el oxígeno, que es 16, como hay 6, entonces 16 por 6. Se multiplica todo lo que se tiene que multiplicar y se suma todo. Y eso es el peso molecular de la sal. Permiso, profesor, una consultita. El oxígeno tenés 6 porque vos le multiplicaste el 2 que está afuera por el 3 que está dentro del paréntesis por el oxígeno, ¿verdad? Claro. Como el nitrógeno es 1, entonces se multiplica por 2 y cualquier número multiplicado por 1 siempre es el mismo número, entonces por eso es 2. Ya, gracias, profesor. No sé si alguien ya hizo la sumatoria, las multiplicaciones y la sumatoria. 180, profe. 180. 80. Bueno, entonces ya tenemos el peso molecular de la sal. Ahora lo que nos faltaría es aplicar la regla de cálculo de equivalentes para una sal. Y dijimos que es el número de oxidación total del metal. El metal es, ¿cuál es el metal ahí? Hierro. El hierro. El hierro. ¿Cuánto es el número de oxidación del hierro? 2, 3, profe. Sí, pero en este caso, porque 2. 2. Muy bien. Entonces, 180 dividido 2 es el cálculo de, ¿cómo se llama? Del equivalente para esa sal. Fíjense que lo que estoy diciendo es que cada sustancia tiene su propio equivalente. No es que todas las sales tienen el mismo equivalente. Es específico para cada sal. Entonces sería
180 dividido 2. ¿Por qué es 2? Y porque el número de oxidación total, dice la regla, por lo tanto, 2 por 1, 2. Si hubiera 2 hierros, entonces sería 2 por 2, 4. Pero como hay uno solo, y su número de oxidación es 2, y entonces 2 por 1, 2. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe, sí. Sí, profe. Si alguien no entendió, le vamos a repetir, no hay problema eso. Porque esto es lo más básico que hay de la química. Si uno no sabe esto, es como que no sabe nada de química, sencillo. Bien, ahora pasemos al otro ejercicio que dice, ¿cuál es la masa correspondiente a 0,02 equivalentes de hidróxido de aluminio? Muy bien, entonces, decimos, regla, para un hidróxido, la regla es peso molecular dividido la cantidad de OH que tiene. ¿Cuánto OH tiene ahí el hidróxido de aluminio? Hola. 3, profe. Es muy bien. Entonces, vamos a hacer el peso molecular del aluminio, del hidróxido de aluminio. Digo, anota vos, Ana, o todas aquellas personas que quieran. Lo ideal sería que todos aquellos que están participando anoten lo que voy a decir, ¿verdad? Y luego hacen sus propios cálculos. El aluminio pesa 27. El oxígeno pesa 16 por 3. Y el hidrógeno pesa 1 por 3. Se suma todo eso. 16 por 3 es 48. Sí, 48, profe. Más 3, 51, más 27. 79 por ahí. 78. 78. Muy bien. ¿Qué dice la regla de cálculo de equivalentes? Bien. Dice, un equivalente es igual al peso molecular dividido la cantidad de OH que contiene. Si es una reacción, entonces la cantidad de OH intercambiable. Pero en este caso, como es directamente ¿Me puedes repetir lo que dijiste? Lo del OH. un equivalente, gramos, es igual, o sea, eso sí quiere decir, como una regla de 3, ¿verdad? Un equivalente raya el peso molecular, que es 78, dividido la cantidad de OH que contiene el hidróxido. ¿Cuánto OH tiene ahí el hidróxido? 3. Muy bien, entonces es 78 dividido 3. 26. 26 o 27. 26. 26. Bueno, entonces se pone un equivalente es a 26 gramos y 0,02 equivalente a cuántos gramos corresponde. Regla de 3 simple. 0,52. 0,52 gramos. Ahí se responde, ¿ven? ¿Cuál es la masa correspondiente a 0,02 equivalente del hidróxido de aluminio? Y haciendo esa regla de 3 simple, se llega a la conclusión que es 0,52. O sea, sería la C. Entonces sería la C, exactamente. ¿Está todo bien? ¿Alguien no entendió eso? Este es un concepto muy importante
Si bien ustedes nunca más después de esta clase, nunca más le van a preguntar, pero sí es de uso común. ¿Qué quiere decir? Eso es como que en la escuela te enseñaron a sumar y a restar y después en el colegio ni te preguntan si vos sabés sumar o restar. Usar nomás ya. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí, Sí, profesor. Muy bien. El siguiente ejercicio, que es estrictamente conceptual, no se usa ni calculadora, es imprescindible de conocer las reglas. Los equivalentes de las siguientes sustancias, y son 3 sustancias, ¿ven? La sustancia 1, que es H3PO3, la sustancia 2, que es CaHCO4, entre paréntesis 2, y la tercera sustancia es HL2SO4, entre paréntesis 3. O sea, todo eso entre SO4 entre paréntesis y multiplicado por 3. Bueno, esas son las sustancias, 3 sustancias. Entonces, la primera sustancia es un ácido. La regla para el cálculo de equivalente para un ácido es el peso molecular de la sustancia dividido la cantidad de protones ionizables. Entonces se mira ahí cuántos protones tiene y si todos son ionizables. Esto está a propósito, ¿verdad? Porque la mayoría de los ácidos tienen la cantidad de protones que presenta en su dibujo, en su ecuación, en su fórmula, son ionizables. Pero casualmente el ácido fosfórico solamente 2 protones pueden ionizar. El otro no es ionizable. O sea, por más que figure ahí H3, solamente 2 puede utilizar. Entonces el peso molecular dividido 2 tiene que ser. En este caso, pues, que sería el equivalente. En el segundo caso, tenemos el sulfato ácido de calcio. En este caso, sería, como es una sal, sería la cantidad de el peso molecular dividido el número de oxidación total del calcio, que es el metal. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Hola. ¿Siguen ahí? ¿Puedes volver a repetir? Bien. La segunda sustancia que está ahí, que es calcio, sulfato ácido de calcio, es una sal. Y la regla de la sal es peso molecular dividido el número de oxidación total del metal. Entonces ahí lo que hay que identificar es cuál es el metal. Es muy fácil. El metal es calcio. Su número de oxidación es 2. ¿Cuánto calcio hay? 1. Quiere decir que el peso molecular dividido 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Ahora pasemos a la tercera sustancia, que es el sulfato de aluminio. Es una sal. Por lo tanto, es el peso molecular dividido la cantidad total del número de oxidación del metal. ¿Cuál es el metal ahí? El aluminio. ¿Cuánto es el número de oxidación del aluminio? 3. 3. ¿Cuántos aluminios hay? 2. 2. Entonces, 3 por 2, 6. Esa es la cantidad del número de oxidación total.
¿Se entiende la idea, verdad? 3 es 1, pero como hay 2, son 6. Entonces, un equivalente es igual al peso molecular de esa sal dividido 6. ¿Alguien entendió? Más o menos, profe. Más o menos no es suficiente. Tiene que entender. Sí, profe, pero después voy a volver a repasar tus aulas. Bien. ¿Hay alguien más que tiene duda? ¿Alguna duda sobre ese punto? Bien, entonces lo que vamos a ver, lo que vamos a analizar es cuál sería la respuesta a esta. La primera opción era peso molecular dividido 2. Y tenemos aquí en donde dice mol dividido 2. O sea que un mol es el peso molecular. Ustedes ya saben eso, ¿verdad? Que un mol es el peso molecular de la sustancia. Dividido 2. Esto corresponde, ¿se acuerda que dijimos que en este caso solamente 2 de los 3 protones pueden ser ionizables, o sea, son ionizables o intercambiables? Por lo tanto, en realidad es 2. Por más que figure 3, es 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, profe. Muy bien. Pasemos al segundo caso. Tenemos acá el peso molecular dividido 2. Porque era el número de oxidación total de la sal, que es 2. Peso molecular dividido 2. Y acá la opción dice, un mol es igual al peso molecular. Por lo tanto, esto es equivalente a un peso molecular dividido 2. Tenemos ya cierto esta opción y esta opción. Luego, vayamos a la otra sal, que es el peso molecular dividido 6, porque es el número de oxidación total del metal. En este caso el metal es aluminio, y como hay 2 aluminios, cada aluminio tiene número de oxidación 3, por lo tanto es 6. Entonces, la opción A es la correcta. Podemos decir por qué no, la opción B no es la correcta. Y no es suficiente decir porque la A es correcta, sino hay que justificar razonablemente por qué B no es. Y vamos a analizar de la misma manera. En la primera opción sí es cierto aquí, pero la segunda opción ya no es cierto. Y la tercera opción tampoco, ¿ven? Porque acá tendría que ser 6 y acá tendría que ser 2. Ahora C, la misma cosa. Un mol dividido 3. Esto sí podría inclusive como una trampita, por decirlo así. Pero como ya se sabe que hay 2 nomás acá, entonces tendría que ser 2, no 3. Por lo tanto, no es cierto. Aquí esto es cierto y aquí esto no es cierto, porque cada aluminio tiene 3, pero hay 2 aluminios. El D tampoco es cierto porque es dividido 1. Este tampoco, ninguno lo es cierto. Y en este caso solamente la del medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Eso. ¿Hay alguien que haya...? Profe, ¿puedes volver a repetir por qué te congelaste cuando dijiste el por qué? O sea, no sé si a mí mismo me pasó. Sí, a mí también. Pero la última parte. Y sí, la última parte. Que yo me congelé, Vico. Sí, profe. En serio. Estoy impresionado, por eso me congelé. Bien. ¿En qué parte es lo que me congelé? ¿O todo eso? Y empezaron otra vez de nuevo, profe, así para entender mejor. Bueno, vamos entonces a analizar la primera sustancia, que sería el ácido fosfórico, que sabemos que tiene 2 protones ionizables. La regla para cálculo de equivalentes
equivalente para un ácido es peso molecular del ácido dividido la cantidad de protones ionizables. Entonces, sabemos que tiene 3 protones, pero solamente 2 son ionizables. Por lo tanto, el peso molecular dividido 2. Esa es la conclusión para esa sustancia. Para la segunda sustancia, que es una sal, sabemos que es el peso molecular dividido la cantidad de número de oxidación, la cantidad total de número de oxidación del metal, en este caso el calcio. Por lo tanto, el calcio tiene número de oxidación 2, hay un solo calcio, entonces es peso molecular dividido 2. ¿Está todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, ahora pasemos a la otra sal, que es el sulfato de aluminio. El sulfato de aluminio es una sal, por lo que la regla de cálculo de equivalente es peso molecular dividido la cantidad total del número de oxidación del metal. En este caso el metal es aluminio. El número de oxidación del aluminio es 3, pero como hay 2 aluminio, entonces en realidad su número de oxidación total es 6. Entonces vamos a buscar entre las opciones cuál de estas opciones sería la correcta. Entonces la opción A, que dice mol dividido 2, mol dividido 2 y mol dividido 6. Lo que significa que este mol dividido 2 le corresponde a esta sustancia, mol dividido 2 le corresponde a esta sustancia y mol dividido 6 le corresponde a esta sustancia. Son 3 opciones, en 3 formas. Es peso molecular dividido 2 porque solamente 2 protones son ionizables. Y esta descripción entonces corresponde a nuestra conclusión. ¿Ven? Mol dividido 2. Hay que entender que peso molecular es equivalente a un mol. Bien. También habíamos concluido de que en esta sal es peso molecular dividido 2, porque el calcio su número de oxidación era 2 y hay molecular dividido 2. Esta es la que concuerda con esta sustancia. Por otro lado, el sulfato de aluminio dijimos que es peso molecular dividido 6. ¿Por qué era 6? Porque cada aluminio tiene número de oxidación 3, pero hay 2 aluminios, por lo tanto el total es 6. Entonces coincide con todo. Ven que prácticamente, o sea, no hay que aprender. Ven que esta opción A coincide con nuestras conclusiones. Por lo tanto, tendríamos que marcar A como la correcta para estas 3 sustancias. Ahora dijimos también del por qué no de las otras opciones. Esta primera opción coincide con nuestra primera opción de la A que funciona bien perfectamente. Pero esta opción 2, mol dividido 1, ya no coincide con esto. Por lo tanto, y no coincide con esto, no coincide con nuestra conclusión. Por lo tanto, esto ya no es cierto. Esta opción, mol dividido 3, tampoco coincide. O sea que de estas 3 opciones, solamente coincide uno. Los otros nada. Por lo tanto, no es cierto que esto sea la respuesta correcta. En la opción C dice mol dividido 3. Esto podría confundirnos acá, ¿ven? Porque acá, como acá hay 3, acá dice 3. Si es que no sabemos que el ácido fosfórico no se ioniza completamente, entonces daríamos como ciertos. Y eso nos llevaría a un error. Y si esto fuera un examen, nos llevaría a un aplazo. Bien. El sulfato de calcio, que es el peso molecular dividido 2, y coincide. Este sí coincide porque es 2, así como nuestra conclusión.
Y esta opción ya no coincide, esta ya no es la misma. Entonces la opción C tampoco, solamente uno es cierto. Y la opción D, que ninguno luego coincide, ni este, ni este, ni este. La opción 4, solamente la del medio coincide. La opción E, quiero decir, solamente la del medio coincide, por lo tanto, la única opción válida como correcta es A. ¿Está todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Parece que ustedes se quedaron dormidos. Bien. Estaba Ahora, prestando atención, profe. bien. Ahora vamos a ir a al otro ejercicio. Esto sí ya es una reacción. Y acá lo más importante es que se van a dar cuenta que la cantidad de gramos que participan no define la cantidad de reacciones que va a ocurrir. Porque dijimos que los que participan en la reacción realmente son el equivalente o los equivalentes. ¿De acuerdo? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer los cálculos de equivalentes de cada sustancia y de ahí sacamos cuántos gramos lo que hay que mezclar para que pueda reaccionar completamente. De ahí que radica la importancia de esto. Cuando ustedes sean médicos de verdad, van a usar estas medidas de equivalentes. En realidad van a usar más como miliequivalentes. Por ejemplo, los electrolitos se le va a informar en forma de miliequivalentes. O sea que un equivalente es igual a 1000 miliequivalentes. Sencillo, no es secreto eso. Pero se va a informar en miliequivalentes. Entonces, adivinen qué van a hacer ustedes. Van a tener que hacer los cálculos de cuántos miliequivalentes hay que suministrarle al paciente para llegar al valor deseado. Si es que está bajo, ¿verdad? Si está bien, no hace falta, ¿verdad? Pero si está bajo, hay que hacer los cálculos de cuántos miliequivalentes hay que suministrarle al paciente para alcanzar el valor deseado. ¿Entiende la idea? Eso ya nadie le va a enseñar cuando sea médico de verdad. Porque se supone que ya saben sumar, restar. En los colegios nadie enseña a sumar y a restar. Solamente se aplica lo que aprendió uno en la escuela. Bien, esto sería más o menos igual. Entonces lo que vamos a hacer es, cuando reaccionan 49 gramos de ácido sulfúrico con 74 gramos de hidróxido de calcio, ¿qué es lo que sucede? Y pregunta, ¿existen dos equivalentes de hidróxido, un equivalente de ácido? ¿Existe exceso de hidróxido? ¿Todas las respuestas citadas más arriba son correctas? ¿O solamente las respuestas A y C son correctas? Bien, entonces, ácido sulfúrico, el peso molecular, ya saben ustedes hallar el peso molecular, ¿verdad? Todos saben hallar el peso molecular de un ácido, en este caso sulfúrico. El dibujo que le representa al ácido sulfúrico es H2SO4. Y eso pesa 98. Peso molecular 98. El equivalente del ácido sulfúrico es 98 dividido 2. H2SO4. Los dos protones son ionizables. Por lo tanto, dividido 2. Entonces 98 dividido 2 es 40, 49. Sí. Muy bien. Entonces, es como decir, un equivalente es lo que reaccionó, porque 49 gramos, dice ahí, cuando reaccionan 49 gramos de ácido sulfúrico, quiere decir que llegamos a la conclusión que es un equivalente a eso. ¿Se entiende la idea, verdad? ¿O no? Sí. Sí. Todos comprenden lo que digo. ¿Puedes O sea que repetir, yo profe? hago los cálculos de equivalentes a ácido sulfúrico, que es 98 gramos dividido 2.
Eso equivale a 49. ¿Cierto? Sí. Y todos saben de dónde salió ese 98 dividido 2, ¿verdad? ¿O no? Oh, oh. Oh, oh. Bien. Hagan el dibujo del ácido sulfúrico. Escriban H2SO4. Ese es el dibujo del ácido sulfúrico. Y la regla de cálculo de equivalente para un ácido es el peso molecular dividido la cantidad de protones ionizables. ¿Cuántos protones ionizables tiene? 2. ¿Estamos? Sí, Peso molecular, 98. 98. Muy bien. 98 dividido 2 es igual a 49. O sea que un equivalente de un ácido sulfúrico es 49 gramos. Eso es lo que estamos diciendo. Y, o casualidad, que en el ejercitario dice, en la reacción de 49 gramos de ácido sulfúrico, es como decir, en la reacción de un equivalente del ácido sulfúrico, ¿se entiende, verdad? Porque nosotros ya hicimos los cálculos y un equivalente es 49. Por lo tanto, yo puedo decir que si reacciona a 49 gramos, quiere decir que es un equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, ahora vamos a hallar el equivalente gramos de 74 gramos, mejor dicho, de hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio es Ca o H entre paréntesis 2. Ese es el dibujo. Y calcio pesa 40. El oxígeno 16 por 2 y el hidrógeno 1 por 2. Sumado todo eso, ¿cuánto da? 74. Muy bien. ¿O no? Oh. Sí, profe. 74. Ese es el peso molecular, no es el equivalente. La regla para hacer el cálculo equivalente es del hidróxido es dividido la cantidad de OH que tiene. ¿Cuánto OH tiene el hidróxido de calcio? 2, profe. 2. Entonces, 74 gramos dividido 2, 37. 37. Ese es un equivalente del hidróxido de calcio. ¿Se entiende la idea, verdad? Entonces, si uno comprendió, tiene que responder bien esta pregunta que voy a hacer. ¿Cuántos equivalentes corresponde a 74 gramos de hidróxido de calcio? 1. 1, profe. ¿Por qué es 1? A ver, ¿cuánto es un equivalente de hidróxido de calcio? Recién hicimos el cálculo. 99. No. El hidróxido de calcio. El hidro- 37 dio, profe. 74 dio. 37. Ese es un equivalente. Y 74 gramos, entonces, ¿cuánto equivalente es? 2 sería. 2. 2. Bien, 2. Así. ¿Se entiende, verdad, Keila? Sí, profe. Muy bien. Ahora voy a reemplazar yo mentalmente, ¿verdad? Para entenderlo mejor nomás. Y voy a volver a leer el mismo enunciado, pero cambiando un poco los términos. En la reacción de un equivalente de ácido sulfúrico con 2 equivalentes de hidróxido, ¿ven? ¿Se entiende la idea? Ya hice yo los cálculos y yo puedo cambiar, si quiero. ¿Me comprende la idea, verdad? Sí, profe. Todos me comprenden. Sí, profe. Bueno, quiere decir que entendieron perfectamente lo que estoy. Entonces, dice, la opción A, existen 2 equivalentes de hidróxido de sodio. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Cierto. Sí. Muy bien. Opción B, un equivalente de ácido
sulfúrico. Correcto. Correcto. Sí. B. Existe exceso de hidróxido de calcio. Sí. Correcto. Correcto, porque hay uno de ácido y 2 de hidróxido. Uno es menor que 2, por lo tanto, el hidróxido está en exceso. ¿Está todo bien? Bien. Sí, profe. La otra. Todas las respuestas citadas más arriba son correctas. Hasta el momento todas son correctas, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Entonces la opción D sería la correcta, ¿verdad? Pero fíjense que no es una adivinanza, sino es un raciocinio. Estamos razonando de cómo se calcula, por qué decimos que hay exceso de hidróxido, que existen 2 equivalentes de hidróxido, que uno de ácido y toda esa historia, ¿verdad? Porque hicimos los cálculos y eso es lo que a la conclusión a la que llegamos. Por lo tanto, luego se hace hablar nomás. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, profe. Eso, muy bien. Bien. Y vamos a hacer este último y después ya pasamos al... Porque ya veo que ya comprendieron por lo menos. Bien. Cuando 4 gramos de hidróxido de sodio son adicionados a 4 gramos de ácido clorhídrico, y después hacer las preguntas. ¿Y cómo nosotros vamos a ver? Y hay que hallar los equivalentes. El hidróxido de sodio es NaOH. El sodio pesa 23, el oxígeno 16 y el hidrógeno 1. Y eso es directo, se suma todo. 23 más 16 más... 37. ¿Cuánto? 37. 37, muy bien. Entonces, 37 gramos es un equivalente del hidróxido de sodio. ¿Se entiende, verdad? Porque el hidróxido de sodio es peso molecular dividido la cantidad de OH que hay. ¿Cuánto OH tiene? 1. Por lo tanto, es 37 gramos. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Un equivalente es 37 gramos. Pero ahí dice 4 gramos. Entonces, 4 gramos, ¿a cuántos equivalentes corresponde? Regla de 3 simple. Perdón, profe. ¿Puedes preguntar nuevamente? Un equivalente es igual a 37 gramos. Eso es lo que llegamos a la conclusión, ¿cierto? Sí. Y 4 gramos, ¿a cuánto equivalente corresponde? Regla de 3 simple. Sería 4 dividido 37 más. 0,1. 0,1 equivalente de hidróxido de sodio. ¿Está bien? Sí. Esa es la primera conclusión. Ahora vayamos a la otra sustancia con el que se mezcló el hidróxido. Dice con 4 gramos de ácido clorhídrico. El cloro pesa 35,5 gramos y el hidrógeno 1. Quiere decir que es 36,5 gramos es un equivalente. Un equivalente es a 36,5 gramos de ácido clorhídrico. Pero 4 gramos, ¿a cuántos equivalentes corresponde? 0,1. 0,1. O sea que tenemos entonces 0,1 de hidróxido de sodio y 0,1 de ácido clorhídrico. ¿Estamos de acuerdo? En equivalente. Por lo tanto, no hay exceso, porque son iguales, ¿verdad? La opción A, no hay exceso, ¿cierto? La opción B, no hay reacción, y es imposible que no reaccione dos sustancias muy fuertes, uno es hidróxido fuerte y el otro es ácido fuerte. Tiene que haber reacción. ¿Hay exceso de ácido? No, no es cierto. ¿O hay exceso de hidróxido? No hay. Entonces la opción válida para nosotros es A. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿se entendió o no?
Sí, profe. Eso, me gustó ya. A pesar de que una no me dijo, pero bueno. Sí, profe, yo también. Ahí está, que y la dos ya. ¿Cuánto es lo que participamos en hoy? Estamos Eh, 30, profe. Y sí, yo 30. también entendí, ya somos 4. Eliana también entendió. Muy bien. Y después alguno parece que se durmió luego del camino. Bueno, no importa. El trabajo también he visto que no todos presentaron. Bien. Profe, Eh, ¿Sí? ¿qué trabajo era para presentar? Y el trabajo este creo que fue 2 ítems del trabajo, 1 y 2 sería en un solo. Este que Profe, hicimos la pasada. vos no alzaste. No, no, el que te dije yo que vos presentaste en otro formato, ¿verdad? Ah, sí. Los cuestionarios, decís, profe. Sí, los cuestionarios. Sí. Ah, Profe, ¿y puedo volver a alzar? Y no sé si el sistema te va a permitir, porque este sistema es medio cerrado, no es así como que depende del profesor ni mucho menos, ¿verdad? A veces él dice no y no se puede, o sea, si te permite, no hay problema. Dale, Bien, profe. dale. Entonces me gustaría entrar. Profe, yo no pude alzar porque a mí no me dejaba. O sea, tipo alzaba y no me dejaba. O sea, no sé si era mi internet o algo así, pero a mí no me dejaba alzar. Solo en formato de fotos se subía. Yo ¿En también, serio? sí. Sí, Pero, exactamente. Y ahí pues decía específicamente que tenía que ser en PDF y no me dejaba. Yo alzaba en PDF y, o sea, ponía yo mi archivo para alzar, apretaba mi archivo y después no me aparecía nada, no me dejaba alzar. ah, A mí también me parecía lo mismo y yo pensé que no sabía hacer. Y publiqué como foto. y la otra compañera que habló, ¿quién era? Eli. Diana. Eliana, profe. Bueno, Yo te estaba diciendo, o sea, tipo, tuve el mismo problema que ella, o sea, tipo, solamente, o sea, yo en realidad no llegué a probar para enviar en foto nomás, sino que yo solamente probé en PDF y no me dejaba. O sea, ah, tipo, parecía que no me cargaba. y habría que hablar con la gente, ¿cómo se llama esto? Bienestar estudiantil sobre ese tema. Porque seguro que si ahora no le permite, en los trabajos que van a hacer seguramente que va a valer puntos, van a tener problemas. O sea, mejor ya resolver ahora que después, ¿verdad? ¿Entiendes lo que quiero decir? Porque no creo Sí, que sea profe. no creo que sea solamente con química ese drama, ¿verdad? Y en realidad que sí, profe, porque en biología, por ejemplo, lo que más solemos enviar tareas así y yo nunca tuve problema. Solamente cuando quise enviar la tarea que era de vos no pude. Ah, pues yo salí ya de todo sorteado. Y algo así, profe. Y bueno, vamos a ver ahora Hubo cómo una se resuelve. reacción, profe. Sí, parece ser una reacción inversa. Bien, me gustaría hablar de un tema también que es muy importante. ¿Por qué es importante en medicina eh, hablar de solubilidad? Porque ustedes saben, ¿verdad?, que nosotros somos casi el 70% de nuestro organismo está compuesto por agua. Por lo tanto, el sistema funciona a fluido hidráulico, por decirlo así. Y como es un fluido y está en circulación, lo que hace circular es todo lo que se disuelve en ese líquido. Por lo tanto, puede haber sustancias que se disuelvan más que otros, lo que significa que se va a difundir más rápido que otros y toda esa historia. Y comprender esa idea eh, es muy importante. Ustedes saben, ¿verdad?, que nosotros tenemos un tejido líquido que recorre todo el cuerpo. Pero cuando hablamos todo el cuerpo es todo el cuerpo, no es que parte no. Bueno, hay algunas partecitas que no alcanza, ¿verdad? Pero es mínimo. Y entonces las sustancias van a recorrer el organismo de acuerdo a su solubilidad. Y para eso necesitamos tener un concepto básico de lo que es la solubilidad. Bien, para que hablemos de solubilidad tenemos que tener concepto de
solvente y soluto. A veces es fácil de identificar y a veces un poquito más complicado, pero en general es fácil. El solvente es la sustancia en la cual se encuentra suspendido el soluto. Por ejemplo, si yo le pongo sal en el agua, el solvente es el agua y el soluto es la sal. ¿Se entiende, verdad? Difícilmente va a ser al revés. Difícilmente yo pueda decir que el agua está suspendida en la sal. Esto sería caótico, ¿verdad? A pesar de como yo siempre digo, ¿verdad? Las catástrofes naturales, todos los catástrofes naturales, generalmente es por una reacción inversa. En vez de absorber energía, libera energía y toda esa historia. A mí siempre me gustó, la verdad que nunca nadie, que yo haya escuchado por lo menos notar, es la película esta, Un día después del mañana, algo así, donde se congela todo. No me acuerdo cómo se llama, pero era una cosa así que un científico se fue a la jungla a revisar y entró en bajo tierra, un túnel, donde notó que las reacciones químicas se estaban invirtiendo. O sea, que la sustancia que debería de liberar calor, estaban absorbiendo calor. Entonces él quería avisar eso a la población mundial para que tomen las medidas. Pero no pudo. Y la Tierra se congeló. ¿Sí? O sea, se absorbió toda la energía que había y se congeló la Tierra. Claro que esa reacción en realidad es ciencia ficción, pero yo no sé cómo le voy a decir, ¿verdad? Pero cuando yo era joven, feliz y soberano, en teoría íbamos a morirnos todos en el año 1999. Y estos teléfonos celulares, y eran todos ciencia ficción, estos viajes al espacio, todo era ciencia ficción. Ahora prácticamente va a haber un vehículo así tipo agarrar un taxi y te va a la luna, una cosa así. Los teléfonos celulares cada vez más sofisticados. O sea, son cosas que para nosotros en ese tiempo era ciencia ficción, que hoy es realidad. Bueno, casualmente casi todo lo que era ciencia ficción ahora es realidad. Este tema de la pandemia mismo, el dominio, por eso es que muchas personas se arriesgan a sostener de que en realidad no es una pandemia natural, sino es arma biológica creado por alguna potencia. El sospechado siempre va a ser China, porque ahí se originó, ¿verdad? Pero bueno, también hay que ver que históricamente las grandes pandemias casi todas eran virales. Y esto es un ciclo, que viene por ciclo. Cuando ustedes estudien ahora virología, no sé en qué asignatura, pero hay una asignatura que tiene virología. Esa es microbiología. Segundo o tercer curso de Yo leí ¿Ah? asombroso sobre la pandemia, profe. ¿Cómo? Leí en internet algo muy asombroso que se está diciendo sobre esta pandemia. ¿Qué, por ejemplo? Leí un artículo que se dice, obviamente no sé si es real, pero que toda esta pandemia fue un acto creado a propósito por Bill Gates Ah, sí. para poder hacer desaparecer cierto porcentaje de la población en el mundo. ¿Y vos qué opinas? Llamando.
Estuve leyendo así una parte y después una parte me llevó a otra. Y después decía que él quiere hacer desaparecer ese porcentaje de gente que a él no le sirve. O sea, que en sus negociaciones no le servimos. Ese porcentaje de gente, obviamente que habla del poderío económico, ¿verdad? Y que por eso él creó todo esto en conjunto con ciertos, ya sean químicos, especialistas, y que esta pandemia fue creado por él, para eso, por esos motivos. Pero no puede ser que una persona tenga tanto poder a ese punto para crear algo así, ¿verdad? Supongo. Si bien tiene mucho dinero. ¿Y tu opinión cuál es? Después de haber leído ese artículo. Permiso ahora. Yo también leí lo mismo, yo leí así en tipo en cadenas de Facebook y preguntando mi opinión, ¿verdad? O sea, tipo, a mí me pareció así un poco cómico, pero serio a la vez, ¿verdad? O sea, tipo en el sentido de decir, bueno, acá en Paraguay le salió partido por la culata si era para disminuir la población, porque acá murieron 100 y nacieron 200 criaturas. Sí, sí, así es. Pero la teoría en realidad sobre ese artículo es que la población que no le sirve son los ancianitos. Y si ustedes, yo no recuerdo los nombres, lastimosamente soy desmemoriado con los nombres, pero no me olvido de las caras ni tampoco me olvido de las instituciones. Y el Fondo Mundial, la presidenta del Fondo Mundial, que tiene 82 años, la señora tiene 82 años, y sostiene ella que hay que disminuir la vida media de las personas, porque pasando cierto tiempo de edad, ya son improductivas. Esto no es un artículo, ella manifestó, o sea, que ella dijo así. Y lo primero que me vino en la cabeza fue, ¿y esta? Es probable que sea cierto lo que dice así en el sentido del punto de vista de la productividad. Pero ella tenía 82 años y le quiere disminuir, o sea que no sé si ella se iba a excluir, ¿verdad? Porque ella uno más el montón nomás. Y ella sostiene eso. O sea, eh, a lo que voy nomás es que de un tiempo a esta parte, o sea, voy a historiar un poquito para que nos enteremos. La vida media de las personas en siglos anteriores no pasaba de los 50 años. Ustedes si ven, por ejemplo, la historia de los reyes, la historia de los santos, la historia de quien sea, cualquier personaje artístico, religioso, político, ustedes siempre van a ver que murieron entre 40 y 50 años. Y pueden ver ahí cuándo nació y cuándo murió. Muy sencillo, cuando lean una... Y la pretensión de la ciencia siempre fue prolongar la vida media de las personas. Se aumentó primeramente, voy a hablar de Paraguay porque es lo que más conozco, que las mujeres vivían hasta los 70 años y los varones vivían hasta los 65 años. Esta es la vida media del paraguayo del siglo anterior. Hoy en día se ha aumentado 5 años. 70 es la vida media de los varones y 75 es de las mujeres. En el Paraguay. Quiere decir que ha mejorado la primera etapa, luego ya casi 20 años, y la segunda etapa unos 5 años. Si esto sigue así, yo creo que vamos a llegar a 80 y 75 y así sucesivamente. Bien.
Por otro lado, si vamos a hablar de productividad, las personas cuanto más mayores son menos productivas desde el punto de vista de las manualidades. Sin embargo, desde el punto de vista de la ciencia, cuanto más edades tienen las personas, son más productivas para la ciencia. ¿Por qué? Porque ya tiene la experiencia, ya tiene los conocimientos, ya tiene la técnica y la tecnología, y por lo tanto puede producir mucho más como personas de tercera o cuarta edad. Entonces, no sé qué edad ponerle. Ahora, o sea, no es tan cierto lo que dice Bill Gates y esta señora del Fondo Monetario Internacional. Bueno, y de ahí surgió la idea también de esto de que, porque este virus casualmente afecta en mayor proporción y en mayor gravedad a los ancianitos y mucho menos, en menor grado, a los niños y a los adultos que no sean mayores. De ahí también esta teoría de que es cierto, o sea, se sostiene, algunas personas sostienen esto que leyeron ustedes como un artículo. Pero muy lejos de eso, de esa realidad, lo que ya se descubrió y lo que ya tiene evidencia científica es que este virus no es producto de un laboratorio. La otra evidencia, y que es clara, es que los virus naturalmente y cíclica, en forma cíclica, mutan, se transforman. Y un virus que ayer, esto de ayer es metafórico, que ayer no era causante de una enfermedad, hoy puede causar una enfermedad. Y si ustedes leen la historia de la humanidad, van a encontrar que en forma cíclica la humanidad siempre sufrió pandemia. No es que esta es la primera pandemia de la humanidad. No, hubieron bastantes. El más conocido es La gripe española. la gripe española, la peste bubónica y un montón de... Varios. Sí. Y si nos remontamos a la Biblia, ahí hay otros montones. Si ustedes leen... La malaria también fue, profe. ¿Cómo? Malaria. La malaria, que no llegó a ser pandemia, pero sí epidemia. Pandemia Igual que la gripe porcina también llegó a ser una epidemia, no una pandemia, ¿verdad? el virus de la vaca loca, todo eso. También, ¿verdad? ¿Cómo? Ébola. El ébola, que se temía que iba a llegar a ser, pero fíjense que que iba a llegar a ser pandemia, pero fíjense que todos son virus. Pocas son las bacterias que ocasionan estragos en la humanidad. Sin embargo, también, pero son pocas. Todos los causantes de las grandes enfermedades y muertes de la humanidad fueron virus. Por eso que es muy importante cuando ustedes se van formando, no solamente quedarse con ¿cómo se llama? Esto de la ciencia, como asignatura, ¿verdad? El que estudia química, el que estudia anatomía nomás, una cosa así. Sino hay que ir formándose también en la parte extensa de la ciencia, ¿verdad? Que es la epidemiología, no sé, la farmacología, todos los nuevos avances. Yo te puedo asegurar de que si yo agarro, de hecho que tengo mi libro de farmacología, que es un libraco, pero a esta altura capaz que el paracetamol es lo que sirva todavía de ese libro, ¿verdad? Pues el resto ya no, prácticamente no se usa. Tengo que comprarme un libro nuevo si es que quiero volver a
actualizar mis conocimientos de farmacología. A lo que voy nomás es que muy importante, es trascendental no enfrascarse en una asignatura porque esa es la que te gusta o rechazar porque esa es la que no te gusta. Y no hay otra realidad que hay que ir acompañando para que el conocimiento sea integral. Y es el conocimiento de la historia, el conocimiento de las reacciones de las poblaciones. Ah, cuando nosotros ya no estemos acá sobre el planeta, yo creo que, ¿cómo se llama? El COVID-19 van a tomarlo como nosotros lo estamos tomando a la gripe española, de la misma forma. Sin embargo, a lo que yo quiero que ustedes accedan es a interesarse en esto. A ver, ustedes se van a recibir seguramente de médicos, todos. En realidad el 30% de ustedes van a recibir. Pero también ustedes van a seguir siendo hijas o hijos, que van a ser madres o padres, van a seguir siendo hermanos, van a seguir siendo amigos. Y a lo que quiero decir es que la vida no es ser médico. Digo médico, puede ser arquitecto también, o sea, porque la vida es un poco más grande que ser médico nomás. Sino también es ser padre, ser madre, ser hermano, ser hijos. O sea, todo eso es. No es que sos médico y resolver tu problema. No, no. Acuérdense que esta carrera, que es apasionante, todo, durante ustedes, de chicos habrán querido ser médico. Sin embargo, no es la solución. La solución es congeniar todas las actividades más la medicina. O sea que vos sos un excelente médico o médica en el hospital, después venía a tu casa, tenés un excelente padre o madre o hermano o no sé, esposo, esposa, lo que sea, porque en eso consiste. No puedes seguir siendo médico en tu casa, ¿verdad? O te vas a una fiesta con los amigos y entonces no vas a tener vida propia. ¿Verdad? Luego le puedo asegurar que mucha gente, y no trajiste tu aparato de toma presiones, pero cumpleaños y nada. ¿Cómo te vas con tu aparato de toma presión en un cumpleaños? O sea, y la gente cree que vos sos un todo, pero vos tenés que saber dominar eso. No sé cómo explicarle esa parte, pero es muy interesante que ustedes vean la forma de congeniar eso, ¿verdad? Y tiene que hacerlo desde ahora. Y cada cosa aumenta más. Vamos a suponer que ustedes están en el primer curso, después seguramente que toman otra responsabilidad como ser novia o novio. Pero eso pues no tiene por qué sacarte el ímpetu de querer estudiar. Hay mucha gente que supuestamente se enamora y medio que abandona el estudio, le va todo mal, quilombo se arma de su vida. Hay que entender que el noviazgo, por ejemplo, es una responsabilidad más. Puede tener novia o novio, pero no por eso vas a abandonar la otra responsabilidad que es de ser estudiante. Bien, y Pucuma hace este discurso. Pero, como siempre digo, creo que es importante advertirle a las personas de cómo va a funcionar esto. A lo mejor a alguno le pasa ahora y se acuerda. Y a lo mejor a alguno dice mentira lo que dice, pero nunca le pasó. Bien. Profe, pregunta. Sí. Volviendo a lo que dijiste hace rato. El SIDA también llegó a ser una pandemia, ¿verdad? El SIDA sí. El SIDA sí llegó a ser una pandemia, solamente que una pandemia muy sostenida. ¿Por qué se consideró una pandemia sostenida? Porque en un principio estaba involucrado solamente ciertas poblaciones.
que después cuando se diseminó, ya hubo más control y toda esa historia, ¿verdad? Pero no por eso dejó de ser, en los años 80 que se descubrió, por decirlo así, cayeron muchos actores y actrices famosos, se morían de cosas que no se sabía de qué se morían. Pero después ya se descubrió, y se descubrió, por ejemplo, que era mucho más propenso en la población de homosexuales la transmisión del virus. Hasta inclusive antes tenía otro nombre. Creo que era el GRIT, algo así creo que se le decía antes de conocerle como VIH o SIDA, ¿verdad? Sí, tenía otro nombre que ahora mismo no recuerdo tampoco. Creo que era algo de gay, rey, inmune de deficiencia. Sí. Pero era algo de gay, eso sí me acuerdo. Y bueno, tal es el caso que hoy en día no hay una estigmatización ya muy pronunciada como al principio, del HIV. O sea que, ¿por qué estaba muy estigmatizado? Y porque en un principio solamente se observaba en la población de homosexuales. Entonces, ¿qué sucedía? Vamos a suponer que yo me contaminé y no quiero ni contar porque todo el mundo ya me va a acusar de que soy gay. Entonces, la gente escondía, la gente, tal es el caso que hasta se sacó una ley por la no discriminación, de las personas que viven con HIV. Sigue estando. Sí, hasta el momento sigue todavía, pero cada vez es más, por decirlo así, es más aceptado. O sea, ya no es más como antes, de que, no sé cómo te voy a decir, llegaba al punto de que nadie quería tomar tereré con una persona gay o una persona ya identificado como HIV positivo. O sea, hasta ese colmo llegamos. O sea, la discriminación era tal, no podían trabajar y se sabía que ya no querían. Algunos, por ejemplo, habían familias que por A o B motivo se contaminaron y toda la familia tenía HIV y nadie le quería tener por vecinos. Oh, una cuestión muy dura, no era así como, o sea, la discriminación que había era real. Con eso, ¿verdad? Hasta en el sistema de salud luego hubo así problemas con eso. Sí, no, yo El hecho tenía, así de que los mismos doctores luego no querían acercarse a los pacientes y cosas así. Yo era- ayer leí información sobre eso. sí, así mismo, o sea, y por decirle así, en algunas anécdotas, en el hospital donde yo trabajo, o trabajaba cuando eso, se le identificaba a las personas y se le ponía algo así, con un marcador, una cruz así. Ese paciente se iba recorriendo por los pasillos para irse a la sala de radio, tomografía o lo que sea, con su símbolo de positivo, ¿verdad? Que no hace falta poner esas cosas. Y todo eso está prohibido ahora, o sea, por ley ahora está prohibido. Y me parece muy bien, ¿verdad? Porque no hace falta ponerle título a las personas, ¿verdad? O sea, o le ponemos a todos títulos o no le ponemos a nadie. Porque ¿por qué a una persona, por ejemplo, que tiene fractura nomás, no se le pone fracturado? Ya está, se va a su sala de radio y se hace la radiografía de fracturado. Pero no, al que tiene SIDA sí se le pone, pero al otro no. Ahí está. Yo estuve leyendo, yo estuve leyendo lo que dice todavía que el SIDA sigue todavía como pandemia. No, de hecho que el SIDA no tiene cura. Al no tener cura, es más, yo les cuento un detalle, ¿verdad? No existe, no existe un virus que tenga cura. La mayoría de los virus mueren, tienen su ciclo y mueren solo. Y lo que se hace es tratamiento sintomático. Como la mayoría viven en promedio 21 días, se le aísla a la persona y no puede transmitir y entonces mueren todos.
Si no fue muy agresivo el virus, el paciente no le pasó nada y se recuperó solo. Así nomás suele ser. Y mismo esta pandemia no tiene una cura, no tiene, hay un medicamento que voy a decir, Profe, si no me equivoco, creo que el año pasado, o sea, en 2020 sería ahora, que se tuvo a la primera persona que se curó del SIDA y VIH. O sea, el SIDA y VIH. sí, bien. El SIDA tiene muchas historias y todas las historias son empíricas. ¿Qué quiere decir empírica? Porque hay que discriminar bien lo que es empirismo. Empírico en castellano quiere decir práctica. Solamente significa práctica, ¿no? No como acá en el Paraguay, pues ahí el médico empírico, el que no estudió y que se dedica es el curandero. Entonces cuando se habla de empirismo es como en forma despectiva. Sin embargo, el empirismo no tiene nada que ver con el tema despectivo. El empirismo en castellano significa práctica, nada más. Entonces, en la práctica, hay muchas anécdotas. Hay personas, por ejemplo, que son resistentes a la infección. Por más que le entre el virus, no presenta ningún síntoma, no le afecta, ni siquiera transmite. Hay otras personas que sí tienen el virus, no presentan ningún síntoma y transmiten. Y hay otras personas que tienen el virus, tienen síntomas y mueren. O sea, muere por otra causa. De hecho, que no muere por el SIDA propiamente dicho, muere por otras cosas. O sea, El tipo por la herpes también, complicación. profe, todos tenemos, ¿verdad? Sí, el herpes también todos tenemos y la mayoría somos resistentes. O sea, son oportunistas, por decirlo así. ¿Qué quiere decir oportunista? Y vos tenés tu sistema de defensa que no permite que se manifieste, pero se distrae tu defensa por otras enfermedades y empieza a aparecer. Eso significa oportunista. Gracias. Entonces, hay varios, o sea, pero el más agresivo hasta el momento es el COVID ahora. Agresivo en el sentido de que eh, altera el mecanismo de defensa y tu misma defensa es tu enemigo a partir de ahora. Es el más agresivo, pero tiene cura, profe. O sea, ¿Cómo? es el más agresivo, pero ya tiene el inyectable. Y la vacuna sería la cura. Hasta el momento no existe un medicamento, pero no se puede hablar de cura cuando es vacuna, porque la vacuna es de atención primaria. Previene. Exacto. La vacuna sería prevención, igual que vacunarte por Para la gripe. Pues. para la gripe, exactamente. Entonces no es una cura, sino o sea, cura se habla en medicina cuando es un tratamiento específico. Entonces el SIDA sigue siendo la pandemia más potente, porque no tiene cura. Y todavía hasta el momento, se había hablado el año pasado como alguien mencionó, pero es empírico. ¿Qué significa eso? Que en la práctica, pero nunca más después se demostró para que un medicamento sea difundido, se tiene que demostrar científicamente, no solamente demostrar que se curó, sino hay que demostrar científicamente, molecularmente, qué es lo que hizo dentro del organismo para decir que le curó. No es solamente que se curó, se curó y ya está. No es así. El señor se llama Timothy Wright creo que es algo así. Está ahora que estoy buscando en internet. Sí, yo escuché ese caso. El Pero, 29 de septiembre del 2020 se le dio, o sea, tipo, como finalizada su enfermedad a los 54 años. sí, me acuerdo de ese caso. Pero como dije, es el único caso y nunca más después se habló del tema. Y Según como tengo entendido, estaba leyendo acá un poco, en realidad él se curó debido a un cáncer. sí, Que, o sea, tipo
a las quimioterapias que sufrió, ¿verdad? Pero después de que se le curó, después de un cierto tiempo, falleció otra vez, tipo, pero por leucemia ya. Claro, hay que entender una cosa. eh, las enfermedades, la mayoría de las enfermedades son de origen viral. La mayoría, no todas. La mayoría que son graves. Por ejemplo, las leucemias, el cáncer de útero, bueno, y otros tantos. O sea que vos tenés una gripe que es viral, altera tu sistema genético de tus células, de las células progenitoras y aparecen células degeneradas. Y a eso le conocemos como cáncer. Entonces, se sospecha fuertemente, siempre se sospechó y siempre se sostuvo de que los cánceres, las leucemias, los linfomas, todo, tiene un origen viral. O sea que entró dentro de tu genoma, alteró algo ahí y luego ya salió degenerado las células que se procrearon. Es como que entró dentro del útero de la madre un virus y cortó el brazo y entonces sale todos los niños de esa madre sale sin brazo, por ejemplo. Sería como eso, ¿verdad? Entonces las células también son como eso. O sea, salen lo que nosotros conocemos como células degeneradas. Bueno, en este caso en particular, es un poco complicado hablar de cura del SIDA. Si bien se sabe, ¿verdad?, de que En síntesis, profe, ninguna enfermedad casi son curables, ¿verdad? Todo se trata nomás luego. y hasta el momento la cura para la mayoría de los tumores es quirúrgico. Ahora, si hay un tumor difuso, una cosa así, ese ya no hay caso. La cirugía no se puede extraer todo. Por ejemplo, cáncer de piel, no se puede extraer toda la piel, por ejemplo. Lo cierto es que en medicina hay miles de cosas que se puede hacer. Lastimosamente la mayoría de los estudiantes ya viene con una mentalidad, bueno, capaz que esta pandemia también un poco cambie la mentalidad de los jóvenes. Ya viene con la mentalidad de que todo tiene cura, ya está todo solucionado, nosotros tenemos que estudiar nomás eso y aplicar. No sé si me entiende la idea, ¿verdad? O sea que vos ya venís que como que ya está todo cocinado el tema. Y vos tenés que estudiar qué técnica aplicar, qué medicamento aplicar y ya está. Y al final, en vez de ser un científico, en realidad te convertiste en un técnico, usar una técnica. Y la medicina es ciencia, no es técnica, no más. De hecho que la técnica siempre se aplica a la ciencia, pero la que va adelante es la ciencia, no la técnica. Bien, ¿hay alguna cosita más que quieran agregar? ¿Qué sería parénquima homogéneo? Parénquima homogéneo. Sí, profe. Bien. Eso seguramente encontraste en un informe de anatomía patológica. Sí. O sea, de útero lo estaba viendo y... Sí. Bien. Cuando uno estudia un tejido, por ejemplo, lo que espera es que las células sean homogéneas. ¿Por qué? Porque los tumores son heterogéneos. A ver, vamos a suponer de que nuestra aula, sea, decimos que son todas mujeres, por ejemplo, y de repente va a ser un varón en el medio. Entonces, ese varón hace de que la clase no sea homogénea. ¿Se entiende la idea, verdad? Sí. Sí,
Si estudiamos nosotros un parénquima, que es una sección de un tejido, esperamos que todos sean homogéneos. Entonces, si todos son homogéneos, decimos, si es homogéneo, o sea que todo es regular, todo es normal. Ahora, si aparece uno o dos partes que son diferentes, ya no podemos decir que es homogéneo y eso ya es algo raro. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, profe. O sea que evidentemente si yo encuentro algo heterogéneo, ya tengo que determinar de qué se trata. Eso es lo que se espera. Si, por ejemplo, si hay un mioma, en algún momento se va a delimitar de lo normal, por más que ese mioma tenga células homogéneas, en algún momento se va a delimitar y va a ser diferente. Se va a convertir en heterogéneo. Eso es lo que se espera, ¿verdad? Bien. ¿Hay alguna cosa que quieran hacer más? ¿Tiene alguna causa eso, profe? No. Parénquima homogéneo es lo que se espera. Parénquima heterogéneo sí podría tener una causa, si es un útero, por ejemplo. Puede ser el papiloma humano, que es transmitido por el hombre. El hombre no sufre la enfermedad, pero sí transmite a la mujer y se convierte en un cáncer de útero. Por eso es que se recomienda, o sea, es recomendable de no tener una actividad sexual muy joven, porque cuanto más joven uno empieza, tiene mayor probabilidad de desarrollar. No es que la relación sexual sea la causa, eso sí es importante determinar, sino la transmisión es a través de la relación sexual. O sea que, ¿cómo voy a decir? Si uno sabe... Los cuidados. ¿Cómo? Los cuidados. No, hay que tener cuidado siempre, eso es categórico. Lo que pasa es que muchas veces los jóvenes lo que no quieren es embarazarse. Esa es su mayor preocupación. Y hay algunos que juegan con eso y es una ruleta rusa. ¿Por qué digo esto? Porque el embarazo es una consecuencia nomás ya. Pero lo más grave que te puede pasar es que se te transmita alguna enfermedad de transmisión sexual, que sea sida, herpes, gonorrea. Eso sí son consecuencias nefastas para una persona. El embarazo, bueno, evidentemente no, muchas veces no es lo deseado, pero no es lo más grave. O sea, no sé cómo te voy a decir. O sea, si yo te doy a elegir, ¿te embarazás o tener SIDA? Y me voy a embarazar, o sea, evidentemente, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? O sea que, sin embargo, algunas personas, su mayor drama es el embarazo, según su forma. Pero, como decir, profe, el tema del el embarazo que vos podés agarrar y terminar nomás, o sea, tipo, si no querés agarrar y cortar nomás el que continúe la gestación y ya está. Por eso, o sea, cada uno tiene su forma, pero vamos a suponer de que vos seas muy, no sé cómo llamarle a estas personas que son muy moralistas y que están en contra del aborto y no sé qué historia, ¿verdad? Mediocre. Moralista religiosa. Y sea como sea, pero eso forma parte de la persona, por eso que no hay que tomar actitudes negativas contra la persona, porque esa es la persona. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Sí, O sea, pero yo decía así, dando un ejemplo, ¿verdad? claro, Que vos no decís, entiendo ¿verdad? yo. Que el embarazo, pues, es algo que si es que te embarazas, puedes agarrar y No, decidir sí, no tener más. En cambio, si es que se te transmite algún tipo de enfermedad, ya, eso ya no hay caso. claro, a eso es lo que voy. O sea, eh, eh, Hay otros poder- caminos. claro, vos puedes decidir también tener, pero sabes que va a terminar, no es que eternamente te vas a embarazar. O sea, no como el SIDA, de que hasta que te mueras vas a tener. A eso es lo que voy, ¿verdad? O sea, no es lo más grave. O sea, cada uno después toma el camino que se le ocurra. Pero lo cierto y lo concreto es que si te embarazas,
en algún momento te vas a desembarazar. Ya está, ya. Sea la forma que sea, natural, eh, artificial, o lo que vos digas. Pero un embarazo no dura eternamente. Así de sencillo. A eso es lo que quería llegar, sin entrar en los detalles moralistas, ¿verdad? Porque ni religioso ni nada por el estilo. Cada uno es una persona, ya sea con su moralidad, con su religiosidad, con todo, es una persona. Y lo que se le respeta es a la persona, no a su moralidad, ni a su religiosidad, es a la persona. De ahí que tenemos, o sea, tenemos dramas tremendos en la sociedad hoy en día, porque en realidad se pretende respetar o no respetar, mejor dicho, no respetar la creencia de la persona. O sea, y tenemos ese drama, las discriminaciones de raza, de sexo, las nuevas tendencias ¿cómo se llama esto? De género, o sea, un montón de cosas que no vamos a poder solucionar nosotros eh, pensando de que solamente lo que nosotros creemos es lo válido. Hay diferentes formas de, de manifestar la creencia y la moralidad, pero eso no debería de afectar de cómo le tratamos a la persona, porque la persona es la persona. Y esto sobre todo es muy importante para un médico. ¿Por qué digo eso? Porque en algún momento de tu vida, a lo mejor va a aparecer en la urgencia o en el hospital en que trabajas a una persona a quien vos no le tragas, o sea, que vos no, ¿y qué le haces? No, voy a dejar que se muera porque yo no la aguanto. No podés hacer eso. ¿Te entiendes lo que quiero decir, verdad? O sea, vos estás atado de pies y manos como médico. Si le querés o no le querés, estás obligado a atenderle. Así de sencillo. Porque es homosexual, igual tenés que atender. Y no porque es heterosexual, igual tenés que atender. O sea la creencia que vos tengas, contrario a lo que el otro es, igual tenés que atender. ¿Se entiende la idea, verdad? Lo que quiero decir, ¿verdad? Sí, Porque lo que se le atiende es a la persona, no a lo que él cree y no sé qué historia. O sea, yo no le atiendo, a ver, entonces tendríamos que preguntar, a ver, yo soy católico y viene un musulmán, no, yo no le atiendo a los musulmanes. No puedo hacer eso, porque yo le atiendo a la persona, no a lo que él cree. Y lo que él cree forma parte de esa persona. Y lo más difícil es hasta hoy en día, ya sea desde el punto de vista médico como legal, son esas personas que creen que la transfusión, por ejemplo, no sé cómo decir, no sé si es pecado o que vale o sea, no creen, o sea, no sé cómo se llaman ellos. Lo cierto es que no permite que se le transfunda, que existen. testigos era profe el que prohíbe. Son llamados testigos de Jehová. Pero También, profe, esas religiones que ni siquiera lo visitan al médico ni nada de eso, porque su religión no se permite. Claro, y por eso existen de todo y no permite que se hagan procedimientos que son propias de la medicina. O sea que o sea, entonces, y a todos ellos hay que atenderlo. No es que no, esto sí, no se puede hacer así. Pero hay que aprender eso. ¿Por qué? Porque nosotros probablemente venimos de una sociedad en que todos más o menos creemos lo mismo. Y cuando se presenta alguien que es diferente, o piensa diferente, o cree en cosas diferentes, la rechazamos. Entonces eso se aprende a no rechazar. Y hay que ir cultivando la tolerancia de las diferentes formas de pensar. Y eso se tiene que cultivar en la universidad. O sea, de hecho que en la sociedad, pero a veces cuesta mucho en la sociedad porque nuestro entorno es
monopensamiento, por decirlo así. No piensa de otra manera. Estamos cómodos en ese pensamiento. Todo el mundo del barrio, todo el mundo cree. Y al que, por ejemplo, si hay un barrio que es protestante, un ejemplo, hermano, no tiene nada que ver con la realidad. Y aparece un católico en el barrio y le apartamos porque nosotros estamos más cómodos que nuestra forma de pensar. Y la inversa también ocurre. O sea, eso cuando uno entra a la universidad, por eso se llama universidad, ¿ven? Donde van a venir gente que de diferente posición política, religiosa, moral, ética, o sea, y con todos ellos tenemos que convivir. No tenemos la oportunidad de seleccionar con quién queremos convivir. O sea, solamente tenés oportunidad de seleccionar el que va a ser tu marido o tu esposa. Ahora, si ahí te equivocaste, ya montemos. Pero esa es la única oportunidad que tenés. El resto, nada. El día que te vayas a trabajar en un hospital y vos no tenés la oportunidad de seleccionar el compañero de trabajo, te va a tocar el que te va a tocar. Y menos vas a poder seleccionar al paciente que le vas a atender. Te va a tocar el paciente que te va a tocar, y nada más. Y tenés que acostumbrarte ya a partir de ahora a pensar diferente a lo que estás. Porque hay mucha gente que se resiste a pensar diferente. Se resiste, que yo no voy a aceptar nunca eso. Y yo, como advertencia nomás, advertencia en el sentido, no en el sentido malo de que te va a caer un rayo, así que no sé, sino advertencia en el sentido que vas a sufrir mucho si no cambias tu forma de pensar. Porque a partir de ahora, mucha gente va a pensar diferente a vos y vas a tener que apechugar eso. Así nomás de todo. ¿Está? ¿Hay alguna cosita más que quieran hacer? ¿O se fueron todos ya? Acá está. No, profe. Acá estamos, profesor. Acá estamos, profe. Yo pensé que se durmieron todos con mi discurso. Está bueno tu diálogo, profe. Estuvo bueno. Yo creo que la universidad es una buena oportunidad para plantearse algunas cuestiones sociales. ¿Por qué? Porque la sociedad va evolucionando y todas aquellas personas que no se adaptan y se va a morir. A eso se le llama selección natural. Va a morir en el sentido, a lo mejor físicamente no muere, pero va a morir socialmente, cívicamente. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, hay que ir adaptándose a los cambios. Según la historia de la Tierra y toda la humanidad, sobrevivieron aquellos seres que se adaptaron a los cambios y perecieron aquellos que no pudieron adaptarse. Bien, me gustaría dejar acá este tema y continuar el próximo lunes. ¿Te parece? Sí. Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. Que pasen bien. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, Igual. profe, igualmente. Dale, dale.